Señor presidente, señores senadores, es para hacer algunas reflexiones diversas de temas distintos, pero que me parece que como representantes del pueblo y parte de una sociedad deberíamos hacernos estas reflexiones. Hemos visto en estos últimos días las fuertes repercusiones y la intervención de autoridades de un país y de la embajada ante un cántico de cancha que hizo un jugador de la selección, equivocados, no hay ninguna duda. Acompaño a aquellos que dicen que fue equivocado, que no se lo tendría que haber hecho, pero en el fervor del triunfo de alguien joven, que no le conocemos su origen, su vivencia, el cómo llegó luego a ser ese gran jugador que lo hace trascender en el mundo y que por un cántico, vuelvo a repetir, intervino un país, intervino una embajada, se lo cuestionó, este jugador pidió disculpas, pareciera ser que no son aceptadas, pero se creó un clima no solo de reproche, no solo de castigo, no solo de hacer que ese jugador se dé cuenta que se equivocó y por lo tanto se disculpe, sino que creo que fue ese clima mucho más allá. Generar un estado de violencia y de agresión que luego lo vimos en el partido de ayer de Argentina con un país de otro continente en los Juegos Olímpicos. Ahí no vimos a ese Estado que se sintió molesto por esta canción, porque se sintió que se ofendió y que se hizo racismo y que se atacó a diversos temas. No lo vimos con la responsabilidad de cuidar la integridad física de quienes fueron a participar en un evento trascendente del deporte mundial como son los Juegos Olímpicos. Ahí vimos violencia, ahí vimos agresión, los maltrataron, los insultaron, los agredieron, los robaron. No veo una disculpa de los organizadores, no veo una disculpa de los funcionarios del área pertinente de ese país, tampoco un pedido de explicaciones de nuestro país y de nuestra Cancillería. Y esta es la reflexión. ¿Por qué siempre tan distintas varas para medir de acuerdo de quién es la acción o a quién va dirigida la acción? Porque yo siento que los discriminaron a los argentinos el día de ayer, que los maltrataron, nos silbaron el himno. Aquí fue la euforia de un jugador humilde que triunfó en un cántico. Pero no agredió a un país, no agredió, sí se equivocó. Tenemos que erradicar el racismo del mundo. Un racismo que justamente en el continente denominado viejo está creciendo tremendamente en las extremas derechas, a donde el presidente argentino va a juntarse con esos sectores que exaltan ese racismo. Sin embargo, la sociedad ese tema no lo debate, no lo discute y me parece que sí lo debemos analizar. Sí deberíamos reflexionarlo para cambiar todos, porque muchas veces eminencias profesionales, científicos, políticos, representantes, académicos, en un momento de bronca tiene términos, tal vez en una discusión o en un momento de fervor o de chanzas o bromas con amigos, tienen esos términos que no deberíamos tenerlo en ninguna parte del mundo. La sociedad mundial debería erradicar esas cuestiones. Esto es para la reflexión, porque si no pareciera ser que nosotros somos tratados siempre como los latinoamericanos, ya no digo los argentinos, sino toda la Latinoamérica, todos los de habla hispana, somos para otros como ciudadanos de cuarta y cualquier cosa que decimos nosotros los ofenden, pero cuando dicen cosas o nos maltratan, pareciera ser que eso no es ofensa. Empecemos a buscar ser más justos en el análisis, buscar cambios en la sociedad, pero también hacernos respetar cuando nos faltan el respeto. Este es un tema
que quería reflexionar. Y reflexionando también, tal vez devenido de esta reflexión que tiene que ver con el deporte, una reflexión que tiene que ver con las cosas graves que pasaron en el mundo en distintas épocas. Interviene hasta la embajada por el cántico de un jugador. Pero veo en las noticias que hay un reclamo de familiares de ciudadanos franceses desaparecidos con crímenes de lesa humanidad en la dictadura argentina. El reclamo de estos familiares de sus ciudadanos franceses desaparecidos es debido a que representantes de poderes institucionales de la democracia argentina van y visitan a los genocidas, van y visitan y como que les rindieran honores, y se habla de que estarían por buscar un camino de la libertad, y no veo ese reclamo desde el Estado, desde la institucionalidad y desde la democracia de ese país, que tanto le dolió lo que dijo un simple jugador. Pero sí familiares con dolor ven como gente con representatividad institucional, negacionistas, van y acompañan a genocidas y están buscando tal vez su libertad. Y ese país mira para otro lado. Algunos dirán, no puede ser tan simplista, ¿cómo va a asociar el deporte, el jugador de fútbol a tal o cual cosa? Me parece que lo tenemos que ver, porque yo creo que hay que ser coherente y hay que ser valiente. Y hay que animarse a meterse con un jugador de fútbol que viene de abajo, pero también hay que meterse con los que vienen de arriba y se creen una élite que todo lo pueden. Y en un momento creyeron esa élite que podían dar un golpe cívico-militar y matar argentinos y matar extranjeros. Y lo quieren comparar a grupos violentos, armados o no, que ellos denominan guerrilleros, le demos la razón si la quieren tener, que cometieron atrocidades. Lo tenía que juzgar el Estado de Derecho y condenar un Estado de Derecho. Pero cuando el Estado es el que pierde el derecho, vulnera ese derecho y mata, son crímenes de lesa humanidad que nunca se deben olvidar. Él nunca más debe ser algo constante. El holocausto alemán, que mató millones, que golpeó al mundo, es recordado permanentemente. Y es denostado permanentemente, y es atacado permanentemente, y decimos nunca más. Sin embargo, en ese viejo mundo, los sectores de ultraderecha empiezan como a reivindicar, disimuladamente pareciera ser que no estuvo tan mal ese holocausto, y no lo podemos dejar pasar en la reflexión de una sociedad, en la reflexión de la institucionalidad y en la reflexión de la política. Por lo menos yo, en mi sentimiento, en mi análisis y en mi reflexión, que lo busco hacer permanentemente, cada paso y cada acción de la que me toca vivir la busco reflexionar, no la quería dejar pasar en esta oportunidad de decirlo, porque es reciente lo que está pasando. Y tampoco quiero dejar pasar, yendo a otro tema, algo que no lo puedo entender, tal vez porque no sea un erudito en finanzas y en economía, pero no puedo dejar pasar el cómo, lo que hace solvente la moneda de un país, dicen que son las reservas en oro que tiene ese país. Entonces nuestro peso, guste más, guste menos, la solvencia la tiene basada en la reserva en oro. Ya en un gobierno anterior, estos mismos personajes se llevaron parte de nuestras reservas de oro a Inglaterra. Y pasó, y no sé, no me acuerdo si se discutió más, si se discutió menos, pero pasó. Y hoy día estos mismos personajes vuelven a llevarse parte de nuestras reservas en oro a Inglaterra. Y entonces digo yo, si la reserva
es la solvencia que le damos a nuestro peso, que está bastante vapuleado, que el presidente decía que lo iba a hacer desaparecer, que iba a dolarizar, ahora parece que ahora va a ser fuerte el peso y el dólar no va a ser tan fuerte, hay contradicciones tremendas, pero las reservas ya no están. Las reservas ya se fueron. Nuestro peso va a estar fuerte porque va a tener reservas para solventarla o no. Lo escuché decir al ministro que en ser un hombre de la timba financiera, timbió con nuestras reservas, la saca de la bóveda del Banco Central para llevar, vaya a saber a dónde y a qué bóveda, porque no sabemos, porque dice que ahí le van a pagar unos manguitos de intereses. O sea, movilizamos nuestro oro porque nos da unos manguitos de intereses y el país como está con problema económico y la llevamos a la reserva. A un país con el cual estamos en conflicto. No sé si llamarlo un país enemigo, pero sí por lo menos un país adversario, colonizador, que tiene apropiadas tierras argentinas de las cuales está usufructando en lo económico y no nos las quiere devolver. A ese país le hemos tenido la confianza para darle nuestras reservas. El día de mañana, porque no hemos podido pagar el fondo, porque hay un default, por cualquier motivo nos pueden decir nuestras reservas ya no son más de ustedes porque no están cumpliendo esto. ¿Y cómo defendemos? ¿Cómo las repatriamos? ¿Cómo volvemos? ¿Qué garantía tenemos? Y libremente estos señores lo dicen por televisión porque van a venir unos intereses, van a venir unos pesos y entregamos el sudor, la sangre, las lágrimas de generaciones de argentinos que construyeron esas reservas y nadie dice nada y nadie reflexiona y todo está bien porque tenemos que ser colaboracionistas, porque tenemos que acompañar a la nueva gobierno porque ganó elecciones. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo vamos a hacer los ñandú que metemos la cabeza bajo la tierra para no mirar la realidad que nos está pasando? ¿Hasta cuándo? No solo los que tenemos cargo de representatividad institucional y representamos un electorado. ¿Hasta cuándo sociedad, sectores de la sociedad, o porque estamos abatidos, sin esperanza, débiles, sin poder alimentar a nuestros hijos, muchas familias? ¿Hasta cuándo aquellos que quieren navegar siempre y hacer la plancha para que las olas no los hagan dar tumbos? ¿Y hasta cuándo los que creen que su riqueza es el bienestar de todos van a hacerlo del ñandú y van a esconder la cabeza y nadie va a opinar de nada? ¿O nos parece bien a los que estamos en este recinto que nuestras reservas en oro tienen el país invasor? ¿Nos parece bien? A mí no, y quería plantearlo como reflexión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra.